Bienvenidos al canal No Miros Atrás. Hoy comenzamos nuestro recorrido con una historia que ha sido susurrada por los ancianos de un pueblo perdido en la sierra. A las afueras de un pueblo olvidado, los ecos de risas infantiles se extinguieron hace años. Los pocos que quedan afirman que, si te adentras en el bosque por la noche, puedes escuchar aquellos ecos. Pero no son risas, son gritos de auxilio. Se cuenta que un grupo de chavales decidió hacer una acampada en esa zona. Lo que comenzó como una aventura se convirtió en una pesadilla. Mientras cocinaban a la luz de una fogata, uno de ellos escuchó un sonido extraño, como susurros en la oscuridad. Al principio, pensaron que eran los árboles moviéndose, pero las voces parecían llamarles por sus nombres. Asustados, decidieron regresar. Sin embargo, al intentar dar la vuelta, se dieron cuenta de que el camino había desaparecido. Se sentían completamente perdidos. La niebla comenzó a arremolinarse a su alrededor, y la atmósfera se volvió irrespirable. Después de varias horas vagando, por fin encontraron un sendero. Pero al final, no estaban solos. Al mirar hacia atrás, vieron sombras que se movían a su alrededor, figuras que parecían familiares, pero con rasgos distorsionados, como si el bosque hubiera cobrado vida. Nunca se supo qué les ocurrió a esos chavales, pero las leyendas dicen que sus ecos siguen resonando en el viento helado, esperando ser escuchados. Era una noche tranquila cuando Marcos, un chaval de 25 años, recibió una llamada inesperada. La pantalla de su móvil mostraba un número desconocido, pero algo en su interior le decía que debía contestar. Al descolgar, una voz temblorosa le dijo: «¿Dónde estás? Sálvame». Marcos sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Tenía la sensación de que conocía esa voz, aunque no sabía de qué. Sin pensarlo, comenzó a hacer preguntas, intentando obtener más información. La voz seguía repitiendo que necesitaba ayuda, que se encontraba atrapada. Sin embargo, el tono era extraño, como si la persona al otro lado de la línea estuviese en un lugar muy oscuro y frío. Decidió llamar a sus amigos para contarles lo que le pasaba, pero cuando intentó regresar a la llamada, se dio cuenta de que no podía. La línea estaba muerta. De repente, su móvil comenzó a recibir mensajes de texto. Era el mismo número, diciendo: «No confíes en ellos». Intrigado y asustado a la vez, salió de su casa sin pensar en las consecuencias. Conducía hacia el origen de la llamada, un viejo edificio que había estado abandonado durante años. Al entrar, el silencio era ensordecedor. La luz de su linterna iluminó paredes cubiertas de moho y ecos de algo que parecía moverse. Al fondo, escuchó un susurro que decía su nombre, y en ese momento, se dio cuenta que la voz provenía de un espejo roto. La reflexión que vio no era la suya, sino la de alguien más, alguien que parecía suplicarle: «No mires atrás». La llamada no era una simple broma, sino un aviso. Y aunque había llegado hasta allí, no había forma de regresar. Clara siempre había estado convencida de que su piso era un lugar seguro. Sin embargo, desde que se mudó, había empezado a notar cosas extrañas. De vez en cuando, podía ver una sombra pasar rápidamente por el pasillo. La primera vez pensó que era su imaginación, pero después de la tercera vez, empezó a sentir un escalofrío en la nuca cada vez que la veía. Una noche, después de un largo día de trabajo, se sentó en el sofá y decidió que era hora de hacer algo. Armándose de valor, tomó su móvil y empezó a grabar. A medida que se adentraba en el pasillo, la tensión aumentaba. Su corazón latía a 1000 por hora. De repente, la sombra apareció, más oscura que la noche misma, y Clara sintió que el aire se volvía pesado. Ella gritó, pero el sonido se ahogó en su garganta.
Corría hacia la salida, pero las puertas parecían cerrarse ante ella, como si el piso quisiera atraparla. En un intento desesperado, recordó que su amigo Juan había vivido cosas parecidas, así que decidió llamarle. Cuando él llegó, Clara le mostró el vídeo, pero cuando revisaron la grabación, la sombra ya no estaba. Sin embargo, Clara seguía sintiendo su presencia. En el fondo, sabía que se había convertido en parte de aquello, y que huir no era una opción. El pasillo era su hogar ahora. Un hogar compartido con una sombra que nunca se iría. Carlos, un fanático de lo desconocido, decidió explorar una casa abandonada en un pueblo cercano. Se decía que nadie había sido capaz de pasar la noche allí, ya que se escuchaban lamentos y risas macabras que resonaban a través de sus viejas paredes. Intrigado, se armó con su cámara y decidió grabar un documental sobre la leyenda. Al principio, todo parecía tranquilo y, a medida que la noche avanzaba, la tensión comenzó a crecer. Carlos se encontraba en la sala principal, donde una gran chimenea ocupaba el centro de la habitación. La atmósfera era pesada, y un escalofrío recorrió su cuerpo cuando sintió que alguien lo observaba. Fue entonces cuando se dio cuenta de que había un retrato en la pared. La pintura mostraba a una familia, todos con sonrisas perturbadoras. Decidió hacer una toma cercana, pero cuando la enfocó, pudo ver que los ojos de las figuras parecían seguirle. En ese momento, empezó a escuchar una risa tenue, como un eco lejano. Desesperado, decidió abandonar el lugar, pero cuando intentó salir, las puertas estaban selladas. A través de las ventanas, vio caras que se asomaban, todas las miradas fijas en él, con el corazón en la garganta. Carlos comprendió que la casa no era solo un lugar vacío, era un prisionero, y él se había convertido en una de sus nuevas almas. Ana siempre había sido una apasionada de la fotografía. Un día, decidió salir a capturar la belleza de un bosque cercano. Pero lo que comenzó como una tarde tranquila, se convirtió en algo aterrador. Mientras caminaba, notó que tenía un mal presentimiento, como si alguien la estuviese siguiendo. Sin embargo, decidió ignorar esa sensación. A medida que avanzaba, encontró un claro donde empezó a tomar fotos, pero algo en la última imagen la intrigó. En la esquina, había una figura oscura que no había visto cuando apretó el obturador. Intrigada, revisó la imagen y se sintió helada al darse cuenta de que la figura se estaba acercando cada vez más. Decidió irse rápidamente, pero mientras regresaba al camino, una densa niebla comenzó a envolverla. Era imposible ver, y la sensación de que alguien la seguía se intensificó. Tras varios intentos de despejar la niebla, finalmente logró salir. Pero cuando revisó su cámara, la batería estaba agotada. Desesperada, intentó llamar a un amigo, pero su móvil no tenía señal. Al mirar hacia atrás, vio la misma figura oscura, ahora apenas a unos pasos de distancia. En ese momento comprendió que la última foto no era solo un recuerdo, sino un aviso, y que había capturado algo que no debía haber visto. Las sombras la estaban reclamando. Había una casa en un barrio de Madrid que estaba llena de rumores. Los vecinos hablaban de un susurro que se escuchaba en las noches de tormenta, un eco de voces que parecían venir del interior. Decían que aquel hogar había pertenecido a un matrimonio que, en circunstancias misteriosas, desapareció sin dejar rastro. Intrigado por la historia, un grupo de amigos decidió investigar. Armados con linternas y un viejo grabador, se colaron en la casa una noche de verano. La puerta chirrió ominosamente al abrirse, y un aire helado les dio la bienvenida. Mientras recorrían los pasillos polvorientos, comenzaron a escuchar esos susurros. Al principio eran apenas palabras,
pero pronto se convirtieron en gritos desgarradores, pidiendo ayuda. Aterrados, los chicos intentaron salir, pero la puerta se cerró de golpe. El aire se volvió denso, y esos gritos se transformaron en risas burlonas. En un momento, uno de ellos se dio cuenta de que el grabador había capturado todo. Al ver la grabación, sus corazones se